ese pilar tan básico que es el mindset. Y dentro de ese pilar tan básico, hablábamos el otro día, os comentaba el otro día que íbamos a seguir hablando mucho más en detalle pues, de las 3 áreas que dentro del mindset vamos a trabajar en Alquimia Experience dentro y explicaros más en detalle el método de alquimia y que se va a trabajar en el bootcamp. Luego vamos a seguir trabajando esos 3 niveles dentro de esa parte de estrategia tan básico para lanzar nuestro proyecto y tan básico para pues tener éxito, llegar a esa cima, y luego volveremos a trabajar toda esa parte de normalización, transformación y optimización. Así que seguimos con este camino hacia la cima. Y en estos siguientes días vamos a hablar del mindset, de esos 3 niveles, de esas cosas básicas que hay que trabajar del mindset cuando queremos emprender, cuando queremos superar nuestros miedos, cuando queremos obtener esa claridad y multiplicar nuestra autoconfianza. Porque si nos quedamos ahí abajo de la cima, como hablábamos, mirando a esa cima que la tenemos clarísima, donde queremos llegar, y seguramente tendremos esa estrategia también clarísima de qué ladera queremos ir subiendo para llegar a esa cima del éxito. Perfecto, pero nos pasa muchas veces que nos quedamos ahí abajo, ¿verdad? Ponemos la tienda de campaña y nos quedamos ahí abajo pues porque empezamos a tener frío, porque empezamos a ver pues que efectivamente el aire ahí arriba pues pega muchísimo más fuerte, porque a lo mejor no tenemos todavía pues esos acompañantes, esos Sherpas, o tenemos muchos Sherpas pero aún queremos muchísimo más, o queremos seguir aprendiendo el cómo se escala, y al final nos quedamos en esa tienda de campaña ahí abajo, en la ladera de la cima, pero nunca llegamos a escalar, y pasa otro año y seguimos ahí abajo, pasa otro año y dices, no, lo voy a escalar el año que viene. Y es lo que nos pasa muchísimas veces, ¿no? Cuando queremos pues lanzar ese emprendimiento, ese proyecto, y nos quedamos ahí abajo. Así que hoy te voy a retar a que te retes. Hoy vamos a hablar de ese nivel de autoconfianza y de ese nivel de crear esa confianza en el mindset. Si recordáis, dentro del mindset os comentaba la parte de trabajar nuestra confianza, la parte de trabajar también todos nuestros miedos, y la parte también de trabajar nuestra claridad. Que en el reto de productividad, eso sí que era un reto, en el reto de productividad trabajamos bastante toda la parte de claridad, pero no trabajamos toda la parte de los miedos. No voy a hablar de un reto hoy, sino te voy a retar a que te retes si es que aceptas el reto, como yo creo que se dice en la película de James Bond. Y vamos a hablar de eso, de cómo superar esos miedos que nos paralizan. Y además es que en mi trabajo con personas pues de diferentes partes del mundo, he descubierto que la razón principal por que la gente se hace remolona con su vida es que está llena de miedo. Si te piensas, ahora analizaremos, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar por qué la gente verdaderamente se hace remolona, al final es un miedo, todo origina en un miedo. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios miedos. Incluso las personas que son valientes no es porque no tengan miedo, sino porque superan esos miedos o saben gestionar esos miedos, llamémoslo como queremos, pero todos los tenemos porque es parte de nuestra mente, de cómo funciona nuestra mente, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que nuestra mente siempre nos va a proteger del cambio, siempre nos va a proteger de lo que es nuevo, siempre nos va a proteger de lo que considera que es un poco más difícil, porque se piensa que vamos a estar en peligro, se piensa que vamos a malgastar esa energía, y ahí pues esa mente prehistórica nuestra que nos ha servido, y gracias a esa mente que ha estado defendiendo a nuestros ancestros de los mamuts y de los dinosaurios, pues hoy en día nos sigue defendiendo porque quiere
protegernos de ese peligro y nos quiere que ahorremos energía y va a seguir funcionando así, quieras o no quieras. Lo importante es saberlo y lo importante es saber gestionarlo. Y todos tenemos esos miedos, y lo importante es ser conscientes de que tenemos esos miedos ahí. Y curiosamente la mayoría de nosotros compartimos los mismos miedos. El miedo al rechazo, tenemos el miedo al fracaso, tenemos ese miedo a no ser lo suficientemente buena, ese miedo a quedarte solo o quedarte sola, ese miedo a perder el control, el miedo a tener éxito, ¿verdad? Que muchas veces no se habla de ese miedo al éxito, pero tenemos muchas veces ese miedo al éxito también. Y una de las cosas que trabajo en Alquimia Experience, en el bootcamp, que ya sabéis que va acompañado de mentorías, uno de los días o día y medio que trabajamos toda la parte de mindset en esa experiencia transformadora. Hacemos una fase de transformación, de descubrimiento personal, que yo llamo el despertar del mejor yo. Y en esa fase de que trabajamos el mindset como una de las dimensiones del programa, comparto con las personas en el bootcamp, en esa experiencia transformadora, yo creo que es un poderoso proceso para ayudarles a liberar esos miedos que les han limitado durante la mayoría parte de sus vidas. Y que les han limitado la mayoría de esa parte de sus vidas, y que al final continúa, porque al final todo lo que nos ha limitado en nuestras vidas, cuando llegas a cierta edad y quieres esa promoción, cuando quieres esa reinvención profesional, cuando quieres lanzar ese proyecto, esos miedos siguen ahí, y ese miedo al rechazo te sirve con tus amigos cuando eras adolescente, te sirve luego cuando estás buscando esa reinvención profesional o incluso ese matrimonio o esa pareja, te sirve cuando estás un poquito más mayor, empiezas a buscar ese emprendimiento o lanzar ese proyecto. Y es lo que tratamos en esa fase del bootcamp de Alquimia Experience, en mi método de alquimia con Leadership Mindset Transformation y la metafórmula. Y una cosa además que puedes hacer hoy para superar tus miedos y jugar, un juego más grande en tu vida, y un juego más grande como para ser humano, es empezar a validar tus miedos y prestarles atención directamente. Sí es cierto que lo que te centras se expande, y a veces hay personas que dicen, no hables de tus miedos porque si no van a crecer. Ese elefante o ese ratoncito en la habitación se va a convertir en un elefante, y al final no vas a saber, voy a quitar por aquí el micrófono a Pepe un segundito, no vas a saber cómo comértelo. Pero también es cierto que tienes que validarlos y prestar atención. ¿Y a qué me refiero? La mayoría de nosotros negamos nuestros miedos y nos dicen a veces que incluso no hablemos de ellos, ¿no? Que nos metamos esas palabras, esas semillas positivas, ¿no? En nuestro consciente, subconsciente, se van plantando en nuestro terreno fértil, que lo hemos hablado, ¿no? En nuestro subconsciente, y empiezan a crecer esos nuevos paradigmas. Y es cierto, pero también hay forma de vencer esos miedos no negándolos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mayoría de la gente los niega. Fingimos que no están ahí, y muchas veces estructuramos toda nuestra vida para no tener que enfrentarnos a nuestros miedos, y los miedos no se van. Los miedos siguen ahí y tú tienes que aprender a gestionarlos. Y es lo que paraliza a muchísimos emprendedores en ese proyecto, es lo que paraliza. A veces se piensa que es claridad, pero es miedo. A veces se piensa que es estrategia, pero es miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, verdaderamente, lo que nos está paralizando es esa falta de confianza. Y esa falta de confianza, o lo que llamamos creencias limitantes, son miedos. Llámalo como quieras, pero al final son
miedos que ya sabéis de dónde originan, de esas heridas, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, no solo crecemos en nuestro poder personal, sino que nuestros miedos se sienten escuchados. Es importante reconocer tus miedos y tomar conciencia de ellos. Además, ¿no? Más eficaz aún es ponerle la voz a tus miedos. Habla de tus miedos. Habla con las personas en las que confías sobre los miedos que te impiden llegar a la vida que quieres, a ese emprendimiento, a esa promoción, a esa reinvención profesional. Porque cuando tus miedos son al final validados y reconocidos, pierden su poder sobre ti. Y lo repito porque es importantísimo, cuando tus miedos son validados y reconocidos, pierden su poder sobre ti. ¿Por qué? Porque de nuevo, cuando ya sabemos cómo funciona nuestra mente, puedes conseguir absolutamente todo. Y de nuevo nuestra mente, ¿qué es lo que nos está haciendo? Proteger del cambio, proteger de lo que piensa, interpreta que es peligroso para ti. Entonces te está creando esa barrera del terror, te está creando porque te está protegiendo tu ego, tu mente, dice no hagas esto Nieves, no hagas esto Marta, no hagas esto María Pilar, no lo hagas que te vas a pegar una torta. Y verdaderamente tu mente es lo que está haciendo, protegerte, y lo que pasa que con todo el cariño del mundo te la está, iba a decir una cosa, te la está jorobando, pero bien jorobada, porque te está dejando en esa barrera el terror ahí detrás. Entonces, cuanto menos hablas de tus miedos, cuanto menos hablas con una persona experta, puede ser por supuesto con un amigo, etcétera, etcétera, pero cuanto menos hablas con una persona experta que te ayuda a validar, que te ayuda a hablar de ellos y te ayuda a gestionar tus miedos, esos miedos se van a ir creciendo, se van a ir creciendo, van a ir creciendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tu mente va a ir protegiéndote, va a ir protegiéndote, va a ir protegiéndote, estás creando esas capas de cebolla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y llevar un diario sobre tus miedos es también otra técnica valiosa para ayudarte a trascenderlos. Se habla mucho de esos diarios de agradecimiento, pero son muy importantes los diarios de los miedos. Y hablaremos más de eso, y te reto hoy a que de hecho lleves, y me gustaría saber si alguna persona tenéis un diario de miedos, porque esos diarios de miedos lo que hacen es validarlos, lo que hace es etiquetarlos, y no es que te vayas a enfocar para que se expanda. Más bien, al llevar un diario de miedos, lo que estás haciendo es reconocerlos, lo que estás haciendo es validarlos, lo que estás haciendo es familiarizarte. Y entonces, cuando te familiarizas con eso, con tus miedos, y les pones una etiqueta, los consideras lo más normal del mundo, lo más normal de tu ser, de tu personalidad, porque de nuevo todos tenemos miedos, pues tu mente ya los considera como algo familiar, empieza a no ponerse en contra de ellos, con lo cual baja la guardia, y al bajar la guardia te permite gestionarlos, porque ya no va a considerar que son unos miedos. Esto de manera muy sencilla explicada, pero como siempre digo, todo lo que es del mindset especialmente hay que tratarlo con muchísimo respeto, porque hay que ir pues, a niveles como mucho más profundos. Porque al final todos tenemos un lado luminoso y un lado oscuro, y nuestros miedos viven en el ámbito de la sombra, esa parte de la sombra que hablamos, ¿no? Cuando coges una sombra y la pones pues a la luz del sol, empieza a disolverse. Y del mismo modo, cuando tomas tu lado de sombra, la gran parte del cual está en el inconsciente, ¿no? Esos miedos, esas creencias limitantes, seguimos en el submarino, nos vamos a esas heridas del alma. Cuando haces eso y traes tus miedos a la luz de tu conciencia, los miras, los etiquetas, eres consciente de ello, te familiarizas con ellos, bueno, pues pueden empezar a salir. Pueden empezar a salir y se empiezan a perder fuerza y empiezan a disolverse. Imagínate lo bonito, ¿no? Que sería el mundo si la mayoría de nosotros tuviese esa libertad
vivir sin miedo. El otro día en el programa de Jessie, que me entrevistaba, que está por aquí Jessie, os invito a que la sigáis y que veáis las entrevistas que hace los viernes. Bueno, pues me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es tu visión, ¿no? Pues mi visión es efectivamente que toda la gente viva su vida en sus propios términos, y al final vivir la vida en nuestros propios términos es primero y ante todo venciendo nuestros miedos, quitándonos eso de que no somos suficientes, ¿no? Y imagínate el amor que hubiese en el mundo y las cosas tan maravillosas, todo lo que hemos progresado en el mundo, pero imaginaros todos los que estáis aquí, esos proyectos que tenéis en esta mente, muchísimo desarrollados, otros a lo mejor no tan desarrollados como que queréis. Imaginaros sin ese miedo y si la mayoría de nosotros viviésemos nuestras vidas, nuestros emprendimientos, nuestros proyectos, esa promoción, esa reinvención profesional, de manera que nos sintiésemos plenos y sin miedo en absoluto, con absoluta libertad, ¿no? ¿Dónde estaríamos hoy en día, ¿no? Hemos avanzado tremendo el mundo, ¿no? Pues imaginaros si cada persona de este planeta, por no pensar en los que pueden haber en otros planetas, brillásemos como debemos brillar. Porque como siempre digo, no eres tú, no es lo que tú eres lo que te frena. Es lo que tú crees que no eres, es lo que te frena al final, ¿no? Y esa brecha, ese gap entre las capacidades que efectivamente tienes, que está clarísimo, ¿no? Por donde si no, además no estaríais aquí en esta sala. Yo creo que siempre lo digo, ¿no? Ya el simple hecho de estar aquí es, bueno, pues una prueba de esas capacidades y ese deseo de aprender y ese deseo de expandirte, ¿no? Y esa brecha y ese gap, ¿no? Entre las capacidades que efectivamente tienes y las capacidades que seguramente te atribuyes, y yo también. Y seguramente si pregunto a cualquier persona lo que piensa de mí, seguramente pensaría mucho mejor de lo que yo pienso de mí. Si pregunto a Tony, a Pepe, a Jessie, a Tinoco, a Marta, a Helen, María Pilar, sobre otra persona que piensa sobre ti, normalmente lo que ocurre es que piensan mejor de lo que tú piensas de ti mismo o de ti misma, porque verdaderamente, bueno, pues tenemos esos miedos, ¿no? Y lo veo muchísimo en emprendedores y en líderes, especialmente, y en muchas culturas, ¿no? Más que en otras a lo mejor, ¿no? Que hay muchas vergüenzas y muchos miedos y no ser capaz de, y a veces aunque eres capaz de, tampoco eres capaz de hablar de tus logros y de tus fortalezas. Y yo siempre digo, ¿no? Que al final también cuando no somos capaces de contar esos testimonios, esas historias de éxito que tienes, bueno, pues al final hoy en día todos son testimonios y somos como TripAdvisory, ¿no? Al final la gente va a contratarte por las experiencias que tienen contigo, ¿no? Y cuando tienes testimonios y la gente habla de ti, bueno, pues al final la gente se fía, ¿no? Porque ya ha tenido esa experiencia contigo, pero tenemos ese no soy suficiente o ese tengo miedo que nos paraliza. Y entonces al final es el reconocer los miedos, es el etiquetarlos, es abrazarlos, es reconocerlos, porque de nuevo cuando tú te relajas y hablas de tu miedo, sobre todo con un mentor, con un coach, con una persona que te acompañe, y eso es lo que además hago en esa primera fase del bootcamp de Alquimia Experience, que sabéis que va a ser a finales de enero, un grupo súper exclusivo de 10 personas. Bueno, podemos hablar de lo que os comento, ¿no? Esa fase del programa que yo llamo el despertar del mejor yo, en el que hablamos del mindset, de la autoconfianza, de esas heridas y de esa claridad antes de seguir avanzando, porque no se puede seguir subiendo la cima si tienes la mochila llena de piedras. Así que esa es la primera fase que vamos a hablar. Y es muy importante el reconocer esos miedos. Y me gustaría, ya por curiosidad, lo que comentaba, hoy voy a retar a que te retes si es que lo aceptas. Y una de las cosas que os quiero proponer es, además de ese diario de gratitud que siempre hablamos y lo habréis oído, si alguien tiene un diario de miedos, un diario de abrazar miedos,
de hablar con tus miedos, de darles las gracias de que te han estado protegiendo durante tu vida, durante tu emprendimiento, de etiquetarlos, de abrazarlos y decirle, oye, pues miedo al fracaso, muchísimas gracias, me has estado protegiendo, pero ya no te necesito. Me gustaría si alguien ha hecho ese ejercicio que requiere tiempo y práctica y como siempre digo, mano de ir de un acompañamiento, ¿no? que te sepa llevar por el proceso, pero básicamente es eso. ¿Quién tiene o quién había oído de ese diario de los miedos? Y así hablamos un poquito de miedos. A ver, abriendo micrófonos. Buenos días. Buenos días, María Pilar. Hola, muy buenos días. Buenos días. Yo la verdad no había oído nunca el tema del diario de los miedos. Cuando te lo he escuchado, voy a ser absolutamente sincera, me ha dado un poco de yuyu. Porque es como me ha venido a la cabeza, seguramente estoy absolutamente equivocada. Como que no que te regodeas en él, pero que te enfatizas. Entonces yo soy de las que tengo el miedo, ya sabes que soy de la sección del sí flojo, entonces el miedo, bueno, pues lo reconozco, sé que está ahí, pero generalmente no me paraliza y es miedo, acción y reacción. Entonces, si lo dejas por escrito, lo analizas, es como que te enrocas en él, o es como yo así lo he visualizado, insisto que seguramente esté equivocada, pero hay que reconocer los miedos. Todo el mundo tenemos miedos, todos los días tenemos miedos. Como hemos dicho siempre, el mindset es el que nos ayuda a no quedarnos en ellos y a tirar hacia adelante. Y es cierto que a veces nos pueden proteger, pero no nos pueden paralizar. No lo había oído nunca y bueno, reflexionaré sobre ello, pero no sé si lo haré. Me encanta. Te ha dado yuyo, me encanta lo del yuyo porque es lo más normal del mundo, porque ahí salen tus miedos. Es normal que pase, por eso quería preguntar, porque además es pocas veces que se hace, ¿no? El abrazar ese tipo de sentimientos. También va a depender, de nuevo, cuando los miedos nos paralizan y cuando los miedos no nos paralizan, o aparentemente no nos paralizan, pero están ahí. Está ahí abajo. Y cuando hablamos de miedo, no hablamos de grandes miedos que a veces nos imaginamos. A veces son esos miedos sutiles que no sabes por qué procrastinas, que no sabes por qué no sacas bien un webinar, por qué no sacas ese momento de venta, por qué no te sientes más saludable, porque ese tipo de miedos que son sutiles pero que están ahí abajo, ¿no? Y que no crees que te están paralizando, o a lo mejor a veces incluso los ignoras, ¿no? Pero cuando empiezas a escribir sobre ellos y te familiarizas y empiezas a escribir sobre tus tendencias y empiezas a leer tus diarios y dices, anda, aquí hay una tendencia, y empiezas a rascar, ¿no? Es como el rasca y gana, ¿no? Entonces, pero me encanta cuando has dicho lo del yuyu, María Pilar, porque es totalmente normal. Muchísimas gracias. ¿Alguien ha tenido una reacción de yuyu ante este diario de los miedos? Me encantó lo del yuyu. Tal cual. No yuyu ni yaya. Bueno, pues vamos a seguir comentando. Mildoris, buenos días. No sé si has subido porque quieres comentar algo. Sí, adelante. Hola, buenos días. Sí, cuando el tema de los miedos, realmente yo no tengo un diario de miedo, así como tal, ¿no? Pero es verdad que cuando me pasa algo que no está bien, que me da miedo, pues lo escribo y realmente me siento mejor. O sea, lo utilizo como una terapia de descarga, ¿no? De mira, esto me ha pasado, lo escribo y la verdad que me hace sentir mejor. Y quería comentar eso. Muchas gracias, buen día. Buenísimo, muchísimas gracias. Escribiéndolo te sientes mejor, ¿no? Porque lo sacas dentro, y a veces cuando no hablas de las cosas, pues se te hacen bola, ¿no? Se te van haciendo bola, con lo cual, como no lo hablas, de nuevo se te hacen bola, y dependiendo los miedos, pues al hacerse bola, pues al final te están haciendo más miedo, ¿no? Y sobre todo en el caso del emprendimiento y en el caso de nuestra vida personal, esas cosas pues al final nos paralizan, ¿no? Y
Y en el emprendimiento nos pueden estar costando dinero, nuestra vida personal, nos pueden estar costando las relaciones, nos pueden estar costando la salud, porque ya no hablo solamente de ese miedo a hablar en público, no hablo solamente de ese miedo a abrir una sala de Clubhouse o hacer un Facebook Live. De nuevo, puedo estar hablando de cosas muy sutiles como puede ser encontrar una pareja. Al final ahí hay un miedo, hay que rascar de dónde viene la herida, pero hay un miedo. Pueden ser miedos incluso cuando se procrastina, y hay un miedo también que rasca y gana. Hay que encontrar verdaderamente de dónde sale, porque al final todos tenemos miedo, porque es cómo funciona nuestra nuestra mente, busca placer, huye de ese dolor, ¿no? Y esa parálisis del emprender a pleno rendimiento al final nos está costando dinero. Y es muy importante en este proceso que estáis haciendo, pues tener en cuenta que si no se tiene esa mentalidad emprendedora, ¿no? Pues te está costando caro, porque aunque te vaya bien, te puede ir todavía mejor con ese mindset fortalecido. Y para aprender muchas de las cosas que nos pasan con ese síndrome del impostor o con esos miedos, pues efectivamente nos puede conducir a este estancamiento o efectivamente desarrollar nuestro emprendimiento pues por debajo de nuestro potencial. Yo digo siempre que esos miedos son como una tasa, hace que inviertas más en recursos, porque como tengo miedo voy a seguir aprendiendo, como tengo miedo voy a seguir automatizando o voy a crear un sistema alrededor de mi producto, un sistema alrededor de mis mentorías o de mis asesorías, etcétera, que a veces nos hace que invirtamos en muchos más recursos y que vayamos más lentos, con lo cual tus costes al final lo que están haciendo es subir, y pasa muchísimo cuando estamos aprendiendo por ese miedo al lanzamiento, por ese miedo al emprender. Entonces, cuando tenemos miedo, ¿qué nos ocurre? Que asumes menos riesgos y te vuelves mucho menos ambicioso en tus objetivos por temor al fracaso, bajas esas expectativas de resultados y colocas una barrera muy bajita de lo que quieres alcanzar, con lo cual vas lento y tus costes efectivamente son altos y tus ingresos bajan. Es la bomba, ¿no? Para un emprendedor, que tus costes suban y que tus ingresos bajen, es lo último que quieres, ¿no? Puede ocurrir también que trabajes mucho y mucho más duro de lo que haría falta, ¿no? Como una forma de contrarrestar esos miedos o esa posibilidad de ser expuesto a lo mejor como un fraude, ¿no? Ese miedo a no ser reconocido. Allá afuera trabajas muchísimo más, con lo cual entras en ese agotamiento. Esos miedos también te pueden hacer que seas muchísimo más crítica contigo mismo, y al final tiendes a ser perfeccionista, lo cual muchas veces afecta a esa posibilidad de completar las metas o de no hacerlas, ¿no? Porque como no te va a salir bien, pues directamente no lo hago, o de nuevo, al ser tan perfeccionista, pues vas mucho más lento y al final no llegas a la meta que quieres llegar. Inviertes mucho tiempo y recursos excesivos en cursos, en entrenamientos, en capacitaciones, por temor a no tener suficiente conocimiento, pero al final lo curioso es que estás adoptando todos esos cursos, estás almacenando todo ese conocimiento, pero como tienes ese miedo, no aplicas estos conocimientos adquiridos de forma eficiente, con lo cual, pues de nuevo, estás subiendo tus costes y estás disminuyendo tus ingresos. Y lo que siempre digo, lo importante no es lo que sabes, en cuántos bootcamps, en cuántas salas de Clubhouse, en cuántos podcasts, en cuántos webinars has estado, lo importante es lo que haces. Y al final lo que haces va a depender muchas veces de esos miedos, ¿no? También puede ocurrir con esos miedos que tengas esos altos niveles de estrés y ansiedad, ¿no? Que al final te están afectando a lo que haces en el día a día y también a tu salud, y te vuelves también muy sensibles a las críticas de los demás, incluso las críticas constructivas, pues por ser visto como un fracaso. Entonces por eso yo lo llamo una tasa. El miedo es como una tasa, ¿no? Te hace absorber sobre todo conocimiento, pero no estás accionando, con lo cual estás gastando, pero no estás ingresando. Ese es el asunto. Y es una mezcla explosiva, porque haces, uno, que no te conozcan, dos, subes tus costes,
y 3, disminuyes tus ingresos. Pero lo bueno es que no es permanente y también que con la pandemia ha cambiado y que efectivamente, bueno, pues que depende, al final, depende de ti, ¿no? Porque antes de la pandemia pues la gente miraba mucho al pasado, a sus creencias limitantes también, pero yo creo que también en cierta manera toda esta situación nos ha causado este cortocircuito y esperemos que no volvamos marcha atrás según está yendo el mundo en los últimos días, últimas semanas, ¿no? Todo esto ha causado un cortocircuito en la gente y como por ejemplo decía María Pilar, bueno, pues yo tengo mis miedos ahí pero es que no los escucho. Muchos de vosotros que estáis en ese emprendimiento ahora mismo, ¿no? En esa reinvención profesional y dices, mira, hasta aquí he llegado, me tengo que reinventar, no escucho más a mis miedos, voy para adelante, ¿no? Y lo cual está muy bien, pero por otro lado, como digo, ¿no? A veces hay que tener cuidado, ¿no? Porque es como tú eres un Ferrari, tienes ahí todo tu potencial, todo tu talento, pero empiezas a pisar el acelerador de tu Ferrari porque quieres llegar a ese emprendimiento. Pero cuidado que te puedes estrellar, ¿no? Si tienes ese parabrisas lleno de barro, ¿no? Entonces es muy importante saber ser conscientes de esos miedos para tener toda esa claridad y ir con esa claridad también, porque al final la confianza, como hemos hablado durante estos días, especialmente en el reto, esa confianza te va a dar claridad y esa claridad te va a dar confianza y todo eso al final cierra ese círculo de confianza, claridad y esa visión que tratamos en ese primer bloque, ¿no? de Alquimia Experience. Y al final eso es lo que te está costando dinero, ¿no? Y lo importante que es saber que tienes esa capacidad de superar esos miedos y verdaderamente pues hacer cosas en marcha, y es por lo que bueno pues ya sabéis que tengo este bootcamp al finales de enero de Alquimia Experience. Dejo por aquí a quien no sepáis de qué va, cómo podéis concertar una cita conmigo si queréis que hablemos un poco más. Es un bootcamp a finales de enero de 5 días en el sur de Tenerife, en el que vamos, no solamente es el bootcamp, la experiencia transformadora, sino que luego tienes esas mentorías post-bootcamp, por lo que os comento, no es importante solamente, aunque la transformación la vamos a tener allí, pero luego es importante el accionarlo. Y a veces, ¿qué es lo que nos pasa? Que acumulamos conocimiento, que vamos a bootcamps, cuántas veces nos ha pasado, ya lo hemos hablado, volvemos a casa y dices, ahora, ¿por dónde empiezo? Y es por lo que, este bootcamp tiene estas mentorías incluidas para que después del bootcamp lo puedas poner en marcha con mi acompañamiento. ¿Qué reto? Hablando de miedos, te reto a que te retes. Bueno, pues me gustaría compartiros ciertas cosas que puedes poner en marcha antes del bootcamp, pero algo que puedes poner en marcha en estos 30 días que empiezan mañana. Mañana ya empieza pues 1 de diciembre, esa última escalada para irnos preparando hacia el 2022, donde podemos empezar a poner cosas en marcha para vencer pues todos estos miedos. Y te reto además a que juegues tu mejor juego, que empieces a poner en práctica esas formas de vencer tus miedos, porque al final pues todos hemos nacido para ser desafiados y de hecho pues nos estamos desafiando constantemente, nos estamos desafiando en el día a día, ¿no? Retos en nuestra vida profesional, retos cuando aprendimos a andar, retos cuando aprendimos a montar en bicicleta, en la vida de nuevo profesional, en la personal, ¿no? Y al final todos esos retos y el reto que muchos de vosotros habéis estado la semana pasada, solo de productividad entre comillas, pero mirar lo que ha sacado de muchos de vosotros. Y todos estos retos a los que nos enfrentamos, la primera vez que andas, la primera vez que montas en bicicleta, la primera vez que abres una sala de Clubhouse, la primera vez que un asesor confía en ti, la primera vez que vendes tus productos, la primera vez que alguien te contacta para esas mentorías, que rompes ahí un hielo, rompes una barrera de terror que tenías
te tiemblan las piernas y bueno, pues eso se convierte en tu nueva normalidad, ¿no? Y esas situaciones, cuando rompemos esos miedos, pues al final es lo que nos saca lo más grande de nosotros, es esa expansión, ¿no? Porque al final eso es lo que nos hace crecer. Y estos retos, esos vencer nuestros miedos, al final nos hace pues estirarnos, ¿no? Salir de nuestra zona de confort y soltar el control, porque a veces también lo que queremos es el control. Muchas veces esos miedos es quererlo controlar absolutamente todo, hasta el último segundo, hasta el último milímetro de lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Y al final, cuando sueltas también pues estos retos que nos ponemos para superar nuestros miedos, o cuando hacemos cosas que nos daban miedo, pues nos ayudan a descubrir pues nuestros mejores dones, nuestros mejores talentos. Muchas veces has estado ahí escondido, escondida, y cuando la gente te descubre, te dicen, pero chico, ¿tú te has dado cuenta ese don que tienes, ese talento que tienes, ¿no? Nuestras mayores capacidades y nuestro auténtico yo, ¿no? A veces cuando sales del armario es cuando, pues, porque puede ser el mejor mentor, el mejor coach, el mejor asesora, pero si estás escondida en el armario por ese miedo, pues no, nadie te va a conocer, el mejor closer de ventas, pero nadie te va a conocer si no sales de ese armario. Así que os voy a compartir ciertas cosas que podéis poner en práctica en esta primera dimensión, que es la parte de esos miedos, de vencer esos miedos. ¿Qué es lo que puedes hacer en estos próximos 30 días para vencer tus miedos? Y por eso decía que te reto a que te retes si es que efectivamente aceptas el reto. Así que te voy a compartir estas sugerencias, a ver si las queréis poner en marcha. Pero me gustaría, si alguien queréis compartir qué es lo que os ha resonado, qué miedo os ha paralizado, o a qué persona, por ejemplo, habéis acompañado que en el momento que la habéis ayudado a salir de ese armario ha brillado, de repente ha brillado y habéis visto que efectivamente le han salido las alas de la libertad, ha explotado, ha tenido esa explosión de éxito, y puede ser a nivel profesional o a nivel personal. Si alguien ha visto ese antes y después, esa transformación, cuando alguna persona que hayáis acompañado ha vencido sus miedos. Buenos días. Buenos días, Marta. Bueno, para empezar, me gusta más el martes que el lunes. Estoy mucho mejor en los martes. Bueno, me encanta este tema. Me encanta este tema que traes hoy, porque yo soy de lo profundo, ya lo sabes. Y has apuntado una cosa que es con lo que yo realmente me identifico, que es la percepción de uno mismo, ¿no? Yo creo que el miedo, todos sabemos que es un pensamiento que hemos generado a partir de la percepción que tenemos de uno mismo. Y yo, para trabajar, y voy a ser personal porque siempre creo que es lo más auténtico, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pensé, y aún no lo tengo arreglado, que soy un poco tonta. Entonces, como tengo este pensamiento, claro, esto me provoca miedo a que pueda fracasar, miedo a lo que los demás puedan pensar. Miedo, bueno, como podemos poner una lista de miedos que se generan de mi percepción, ¿vale? ¿Y cómo yo he trabajado esto? Bueno, pues esto, gracias a Dios, me lo reflejó mi madre, que yo siempre pensé que ella era un poco tonta. Y cuando estuve trabajando con ella, me di cuenta de que ella me hizo el gran favor de reflejarme en mi miedo para que yo lo pudiera trabajar. Y luego también pues busqué qué me ha traído de bueno en la vida tener esta percepción de mí misma, ¿no? Y bueno, conseguí una lista de cosas que me ha traído también unos beneficios, porque a veces actuar como tal me ha salvado de muchas cosas. Y hoy tu sala, Nieves, me ha llevado a darme cuenta de que no lo tengo trabajado 100%, ¿vale? Porque a mí lo que me gusta es aceptar mi
percepción de mí misma y ver también que todo tiene su lado positivo. Creo que hay unos 4.000 rasgos humanos en cada uno de nosotros y a veces somos tontos y a veces somos muy inteligentes. Depende de para qué. Es como quien dice, no soy ordenado, pero en verdad, por ejemplo, está muy ordenado en cuidar a su hijo, pero en otras cosas es muy desordenado, ¿no? Y el darse cuenta de que somos esas dos polaridades también ayuda mucho a aceptarnos. Y una vez nos aceptamos, creo que podemos andar más conscientes de los miedos y, como tú decías, ¿no? Encararlos, verlos y ver, bueno, este miedo también me ayuda a algo. Pero para mí lo básico de lo básico es lo que cada uno percibe que es. Y eso es la base, según mi criterio, mi humilde opinión, de que de ahí parten los miedos, ¿no? Como en mi caso. Y bueno, gracias. Gracias a ti, Marta, por todo lo que acabas de comentar, porque es súper poderoso lo que acabas de decir, ¿no? Que efectivamente todos tenemos esas diferentes versiones de nosotros mismos, y al final es ser conscientes de que todos tenemos esos miedos no que nos lo hayan transmitido nuestros padres, sino esos miedos que, bueno, pues todos esos mensajes, ¿no? Que nos han llegado hasta los 6 años, sino que es como nosotros, uno, hemos interpretado lo que nos ha pasado, y dos, también los miedos que hemos venido a trascender en esta vida, independientemente de la creencia que tengamos cada uno. Y al final son esas lecciones de vida que has venido aquí, bueno, pues a superar, has venido aquí a trascender, y bueno, pues te están haciendo crecer, que son parte de nuestro ser, como las cosas más positivas, las cosas más negativas, nuestras fortalezas, que se llaman, nuestras debilidades, es una parte de nosotros. Igual que etiquetamos y abrazamos esas partes que consideramos más positivas, bueno, pues hay que etiquetar y hay que abrazar esas partes que nos han estado protegiendo, y gracias a lo que te han protegido estás aquí, hoy aquí. Si no, nunca sabes lo que podría haber sido con tu vida, con la mía, con la de todos. Y bueno, pues simplemente es efectivamente el darles las gracias de nuevo, el superarlos, el desarrollarnos y el trascender esas heridas, esos miedos, porque en ese momento es cuando verdaderamente adquieres esa libertad verdadera, ¿no? De ser capaz y hacer absolutamente todo lo que deseas. Muchísimas gracias, porque además, Marta, sé que te gustan estos temas por todo el coaching cuántico que tú haces, esos temas profundos, porque efectivamente ahí es donde nace todo. Las personas que estáis por Instagram, por cierto, Roxy, Cristina, Dime, Maribel, que os estáis incorporando también, por favor escribid si tenéis alguna pregunta, y la leo por acá para que las personas que están por Facebook o por Clubhouse también puedan participar. Jessy, estabas dando el micrófono, no sé si querías comentar algo. ¿Sí? Sí, hola. Y luego Lola, disculpa. Sí. Buenos días, Jessy. Bueno, buenos días. Este tema me encanta, la verdad, porque creo que es uno de las emociones más discriminadas y que muchas veces nos paraliza, y en el tema de emprendimiento creo que es fundamental abordarlo. Yo generalmente tengo una práctica que es personal, que es anotar los miedos que tengo y los envuelvo en un papelito y los quemo. Y es así como usar también esa herramienta del fuego, que también es alquimia, para un poco transformarlo. Primero reconocerlo, validarlo y después liberarlo de alguna manera. Y a nivel de la práctica terapéutica, lo que encuentro en pacientes que he atendido es que cuando caminan el miedo, cuando logran caminar el miedo, es decir, atravesar, porque el miedo de alguna manera nos indica el camino, cuando tenemos mucho miedo es por ahí el camino. Entonces, cuando logramos atravesarlo, yo digo que los niveles se suben un escalón cuántico brutal, porque sacan una versión de sí mismo que, claro, recuperan autoconfianza
y eso permite que le den al mundo eso que vinieron a dar. A mí me parece que es una emoción muy poderosa. Nunca he hecho un diario de miedo, pero sí los trabajo en una lista y los quemo como una herramienta que a mí me ha dado resultados cuando me siento a esos ratitos a autoanalizar. Entonces se las dejo y se las comparto. A su palabra, gracias a todos. Muchas gracias, Jessie. Sí, es un ejercicio súper poderoso el escribir y efectivamente como esos 4 elementos de la alquimia, ¿verdad? El quemarlo, ¿no? con el fuego, ¿no? Hay ejercicios muy poderosos que trabajo en esos 2 días, día y medio, 2 días, dependiendo del grupo, en el que trabajo la parte del mindset, de los miedos, de la confianza en el bootcamp. Os he dejado el enlace por aquí para quien queráis hablar conmigo y tener unos 30-45 minutitos para hablar un poco más del bootcamp y si es para vosotros. No sé si se ve el enlace o no, pero lo he puesto por acá. Y es muy poderoso, ¿no? El escribir, esa escritura sanadora, y efectivamente una de las formas es pues quemarlo. Muchísimas gracias, Jessie. Lola, buenos días, qué gustazo verte por acá. Ya más mentalidad. Cuéntanos, un gustazo, bienvenida a esta sala. Hola, Nieves, bueno, el gusto es mío, ya sabes. Buenos días a todos, a todas. Bueno, voy en el coche, no sé si se me oye bien. Perfectamente, Lola, adelante. Bueno, yo me alegra que hayas sacado lo de que el miedo no sirve, porque yo venía aquí a hacer un poco de abogado del diablo, porque creo que está muy demonizado esto del miedo, y realmente, bueno, pues es una emoción tan válida y tan necesaria como cualquier otra. Y fijaos que a mí lo que me viene bien cuando me viene algún miedo es preguntarme qué me quiere decir, qué es lo que me está estabilizando, y realmente aprender de eso, ¿no? Yo lo veo como una emoción muy amiga, porque al final está ahí para protegernos y para avisarnos. Es verdad que si no nos enganchamos en ella, pues nos paraliza y dejamos de hacer cosas, pero si en lugar de verlo como ese enemigo y como algo que nos va a paralizar, lo vemos como una compañera que está ahí dándonos la mano y diciendo, bueno, te cuidado por aquí, te cuidado por allí, y realmente lo que hacemos es analizar un poco todo lo que pasa, lo que va a pasar si hacemos lo que sea que queremos hacer y nos da miedo, y empezamos a trazar caminos, ¿no? Y aterrizar eso que queremos hacer para que no sea tan incierto, ¿no? Porque al final, cuando tenemos tanto miedo es porque vemos que hay mucha incertidumbre, y esa incertidumbre pues nos genera malestar, y ese malestar nos hace también que nos paralicemos, ¿no? Pero si todo eso que pensamos lo aterrizamos y empezamos a verlo con más claridad, también eso que decías antes, ¿no? Empezamos a adquirir esa confianza, esa claridad, al final ese miedo se va disipando, se va neutralizando, y al final es como contarle, ¿no? Oye, te voy a contar cómo lo vamos a hacer para que te tranquilices y así me permitas a mí avanzar, ¿no? Y yo creo que el verlo así, el verlo como un compañero, una compañera que te está acompañando, y que no hace falta el echarlo de tu vida, ¿no? Sino simplemente avanzar de la mano con él y sabiendo que está ahí para protegerte, y simplemente pues eso, de darle las indicaciones y la suficiente información para que ese miedo se neutralice, para que confíe en ti, decirle, oye, confía en mí, sé lo que estoy haciendo, mira lo que voy a hacer, y lo tengo claro, y voy a por ello, ¿no? Entonces creo que, bueno, que eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias, Nieves, por este espacio, me está encantando la sala. Muchísimas gracias a Marco, a mí me ha encantado como lo que ha aportado desde esa parte tan profunda, y bueno, soy Lola y he terminado. Muchísimas gracias, Lola. Sí, un segundito, Pepe, ahora ya te cedo la palabra. Lola, muchísimas gracias por estar aquí, y efectivamente lo que acabas de decir es importantísimo. En ese diario de emociones, que ahora os dejaré pues esas 3 sugerencias, bueno, efectivamente, igual que analizamos nuestras áreas que consideramos más positivas, saber el analizar, ¿no? Bueno, pues ¿qué me quiere decir este miedo? ¿Qué lección hay detrás? ¿De qué me está intentando proteger y qué tengo que aprender de ello, ¿no? Y has tocado algo súper importantísimo, bueno, todos los que has dicho, ¿no? De esa incertidumbre, ese malestar, y por eso en estas últimas semanas hemos trabajado un reto en el que también el objetivo era eso, es muchas veces nuestros miedos
vienen por esa incertidumbre o ese malestar o esa falta de claridad. Pero cuando trabajas esa claridad y cuando empiezas a desvelar esa incertidumbre y cuando empiezas a darles esas instrucciones muy claritas y con pasitos muy pequeños a tu mente de, oye, tenía miedo de esto porque creías que algo me iba a salir mal, pero fíjate qué claridad tengo, le vas comentando a tu mente, mira qué claridad tengo, mira qué pasos voy a tomar a 1 año, a 90 días, a 1 mes, a 1 semana, a 1 día. El otro día lo veíamos en el segundo masterclass, bonus masterclass, y mira qué pasos tan claros y tan pequeños, no pasa nada, no me va a pasar nada, muchas gracias, pero no me protejas más. La mente efectivamente empieza a decir, bueno, pues efectivamente esta chica o este chico está preparado a tomar ese siguiente paso y ese miedo pues empieza a desvanecerse porque ve que tienes seguridad, porque ve que eres capaz, porque ve que pues ya no hay un abismo entre lo que quieres hacer y dónde estás. Y entonces ese es el aprendizaje, muchas veces empezando también por escuchar, saber de dónde viene el miedo, qué me quiere proteger y empezar a encontrar esa claridad y despejar esa incertidumbre, ¿no? Como nos dice Lola. Muchísimas gracias, Lola, que nos has dejado aquí una joyaza. Muchísimas gracias. Pepe, disculpa, adelante, es que quería responder a Lola. Adelante, coméntanos. No sé si puedes... Ahora, hola, sí. Hola, buenos días. Buenos días, Pepe, ahora sí. Es que no me aclaro yo con esto, que llevo muy poquito tiempo. No te preocupes, bienvenido, ahí hemos estado todos. Antes me ha invitado Pilar cuando hemos empezado la sesión, me he equivocado, creo que no participar, luego tener que mandar un mensaje y me he vuelto loco, pero en fin, que ya estoy aquí. Bueno, daros las gracias en principio por eso, pues por dejarme participar y deciros que completamente de acuerdo, o sea, que el miedo probablemente sea el mayor freno que tenemos pues para todo, ¿no? Para desarrollar proyectos o conseguir cualquier objetivo. Yo desde mi punto de vista sí que os diría que lo más importante o lo que yo con mi experiencia, considero al final es analizar ese miedo. Yo nunca he hecho tampoco ningún diario de miedos, no se me había ocurrido. Y no sé tampoco si me daría miedo hacer un diario de miedos, tampoco estoy seguro. Pero me parece muy importante, sobre todo eso, pues analizarlo y sobre todo enfrentarse a ellos. Yo creo que muchas veces el freno precisamente que se produce a la hora de enfrentarte a esto es porque nos ponemos el listón muy alto y nos marcamos objetivos muy altos, objetivos que realmente no son alcanzables en un primer momento, sea para desarrollar un proyecto, sea para hablar en público, etc. Hablar en público probablemente sea uno de los mayores miedos que existen. Y claro, cuando uno se va a enfrentar a un auditorio, pues al final su mente lo que me está diciendo es que lo que necesitas es el reconocimiento del auditorio. ¿No? Yo es que necesito, o esos aplausos, o que bien lo has hecho, que bien lo has quedado. Muchas veces no se trata de eso, simplemente es pues eso, analizarlo y enfrentarse con objetivos pues eso, mucho más alcanzables. Luego también hay que valorar, y yo creo que cada uno deberíamos de valorar también en ese momento y en ese miedo, cuál es la situación personal de cada uno. No es lo mismo enfrentarse a una entrevista de trabajo cuando ya tienes trabajo, que enfrentarse a una entrevista de trabajo cuando no tienes trabajo, cuando a lo mejor estás un poco más desesperado también por encontrarse trabajo. Igual que no es lo mismo si el salario pues eso, solamente depende de ti o tienes una familia detrás. De ahí la importancia, ¿no? De al final pues eso, hacer ese análisis. Por lo demás, pues nada, encantado, gracias por dejarme participar y sigo por escucha activa. Buenos días. Muchísimas gracias, Pepe, por subir y por compartir, porque has comentado efectivamente algo muy importante también dentro de nuestros miedos, ¿verdad? Bueno, pues también nuestro entorno, nuestra situación personal, pues obviamente lo vamos a... Todos tenemos miedos, de nuevo. El diario me consta que ya yuyu o miedo, pero de nuevo es una forma de reconocer, abrazar y preguntar a tu miedo qué te quiere decir, de qué te ha estado protegiendo y darle las gracias y seguir para adelante, ¿no? Y has comentado algo muy importante, lo del hablar en público, ¿no? Que dicen que efectivamente junto con la muerte es uno de los grandes miedos.
y al final es uno de los grandes miedos, porque la mayoría de las personas, y independientemente que tengas más o menos experiencia, al final te pasa muchas veces, pues cuando hablamos en público, y a mí me pasa también, pues a veces estás hablando desde tu ego, estás hablando de qué están pensando de mí, entonces ahí estás hablando de tu miedo. Mientras que cuando cambias tu comunicación y pones a la audiencia en el centro, cuando les pones en el centro y piensas que cómo tu mensaje les puede ayudar, ahí la perspectiva cambia, porque te olvidas de ti, olvidas tu ego y olvidas ese miedo a qué van a pensar de mí, o no soy suficiente, o no lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque tu foco está en la audiencia y en ayudar a la audiencia, ¿no? Es uno de los grandes pasos, ¿no? Que se pueden hacer para vencer a ese miedo. Y efectivamente, por ejemplo, un gran ejemplo que has dado, Pepe, muchas gracias, es buscar trabajo, ¿no? Pues dependiendo de nuevo de nuestro entorno o cuál es nuestra situación personal, pues las cosas que hacemos en la vida, como puede ser ese cambio de trabajo, reinvención profesional, pues va a depender muchísimo de nuestra situación. Muchísimas gracias por compartir. Tenemos un par de minutitos si alguien más quiere compartir. ¿No? Pues bueno, pues entonces en estos 2 minutitos me voy a permitir el lujo de, si me lo permitís, y a quien quiera aceptarlo, que os reto a que te retes a escribir ese diario. ¿Cómo puede ser ese diario de retos? Ese diario de retos, de miedos, es precisamente, pues como hemos explicado, igual que puedes tener tu diario de gratitud, ese diario de gratitud puede ser gratitud hacia tus miedos. Porque de nuevo es una emoción que te está ayudando y te ha hecho que llegues hasta el día de hoy. Es como esos miedos, esa amígdala que ha protegido a nuestros ancestros del mamut, del dinosaurio, y gracias a eso sobrevivieron y tuvieron nuestros tatarabuelos y nuestros bisabuelos y nuestros abuelos, nuestros padres, y estamos nosotros aquí. Pues esos miedos te han hecho que tú sigas hoy aquí, ¿no? Te han protegido de muchísimas cosas, con lo cual parte de ese diario de agradecimiento puede ser agradecimiento a tus miedos, el incluir, ¿no? Que si has tenido algún miedo, qué emoción hay detrás que te está diciendo el miedo, y además que te hagas preguntas en este diario, por ejemplo, pues qué te gusta hacer, qué me gusta hacer, quién ha sido mi mayor influencia en cuanto a estos miedos, a lo negativo o en lo positivo, los que a lo mejor tú has interpretado, porque ellos no te lo han inculcado, tú has interpretado que te han inculcado esos miedos. No ha sido nuestro padre, no ha sido nuestra madre, no ha sido nuestro abuelo, no ha sido nuestra profesora, es nuestra interpretación de los hechos, quién pensamos que ha sido nuestra mayor influencia y cómo nosotros hemos interpretado esos miedos. Que te preguntes qué es lo importante para ti verdaderamente, que te preguntes qué me retiene, que te preguntes qué te está diciendo ese miedo, y que hables con ese miedo desde el punto de vista de gratitud y dándole claridad. Porque de nuevo el miedo te está protegiendo de algo que piensa que es vertiginoso, como nos decía Pepe, algo que piensa que hay un gap, una brecha grandísima y que te vas a estrellar. Pero dices, disculpa, voy a hacer esa ponencia, muchas gracias por protegerme, pero estoy practicando todos los días, tengo un guión, conozco a la audiencia, tengo 10 días para practicar, estoy con un mentor, con una mentora y voy de buena mano. Y te aseguro, cuando empiezas a tener esas conversaciones con tu miedo se va a empezar a desinflar, porque es tu mente quien te está protegiendo. Así que te reto, si me permites este reto, a que te retes y además de escribir en ese diario de gratitud, esa gratitud hacia tus miedos porque te han protegido, que hagas, en estos 30 días antes de ese comienzo del 2022, no paro de decir 2002, que fue la fecha en la que nació mi hijo, a lo mejor fue por eso, 2022, que hagas algo este mes que te parezca retador, que no te hayas atrevido anteriormente, y que lo incluyas en tu diario de gratitud, en tu diario de retos, en tu diario de miedos, y que le des instrucciones hables muy tranquilamente a tu mente de cómo lo vas a hacer,
para que tu mente vaya desinflando ese miedo. Así que este es el reto que te pongo a quien lo queráis aceptar en el día de hoy. Luego lo compartiré en el grupo de Telegram, que lo tenéis aquí en mi bio, pinchando en mi bio de Clubhouse.